comenzar en Mateo capítulo 13. Por favor, vamos a confirmar la palabra de Dios porque Dios te va a hablar hoy. Yo quiero decirles algo. Que Dios sabe todo de ti. Sabe todo de mí. Desde la fundación del mundo Dios te escogió. Dígale al que está a su lado. Desde la fundación del mundo Dios me escogió. Imagínense en eso. Desde el mismo vientre de mi madre Dios me guardó. Dígale al que está a su lado. Y hoy ha regalado el milagro más maravilloso que el hombre y la mujer pueda tener, que es la vida eterna. ¿Ya tenemos la cita bíblica? Amén. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Diga conmigo, por parábolas. Diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. La gente decía: ¿qué está diciendo este hombre? Lo que dices literalmente es así como sucede. Pero Jesús les decía esto, mas ellos no entendían la intención de Jesús. ¿Qué era lo que quería decirles? Después continuó Jesús diciendo: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 70, 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Si usted entiende esta cita literalmente, usted sabe que relativamente es así. Él nombra 4 tipos de tierras. Él está diciendo 4 tipos de corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la gente no entendía. Y él tenía que hablarles de esta manera porque él, conociendo lo que ya mencioné al principio, conociendo cómo el hombre está creado en sus 3 dimensiones, que tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, él no podía explicarles esas cosas de momento porque no lo iban a entender. Mas sin embargo le hablaba por parábolas, pero había una intención. Jesús tenía una intención, el por qué les hablaba así. Y vamos a ver, la palabra nos la va a revelar. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábola? Él respondiendo le dijo: porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Oiga, aquí comienza este gran concepto divino maravilloso. A los que están con Dios le es permitido conocer ¿qué? Los misterios del reino de los cielos. Mas a los que están separados de Dios no les es dado. Por eso es que hay mucha gente que oye la palabra de Dios y no la entiende. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Porque no están interesados en saber de Dios, ni sujetarse a su voluntad, ni hacer su voluntad, ni se preocupan por conocer quién es Dios. Pero a los que estamos interesados, los secretos, los misterios nos son revelados. Ahora miren lo que dice la palabra después de esto, versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Imagínese eso. Cuando usted profundiza en las cosas de Dios, se te añade más. Cuando usted comienza una búsqueda profunda en ti, son más las cosas que vas a encontrar en el camino. Pero si no tienes intención de buscar las cosas de Dios, ¿cómo se te va a manifestar? Es ilógico. Usted tiene que preocuparse y querer encontrar lo que está guardado, lo que está por revelarse.
Diga, lo que está en mi tesoro. Lo que está en mi tesoro. Y la mayoría de los hombres y las mujeres no llegan a ese tesoro. Ese tesoro está en nosotros. Y Jesús habla precisamente en este capítulo de ese tesoro, de esa perla y de ese gran tesoro que está guardado en nosotros. Pero debe haber una intención verdadera de tener un encuentro con Dios, de buscar la presencia de Dios, de entrar en su presencia. Él le hablaba esto a ellos, pero a los suyos les explicaba la parábola. Oiga, Jesús está diciendo que a ellos no le va a dar a conocer su misterio, pero a sus discípulos sí. Veamos qué dice la palabra. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene sed se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Oiga pues, mire lo que pasa cuando estamos separados de Dios. El hombre viene y vive vanamente sobre la tierra y posee y hace posesiones y un montón de cosas, y el día que se le cierran los ojos, todo le es quitado y queda sin nada. Pero el hombre que es de Dios siembra para el reino de los cielos, hace justicia, hace la voluntad del Padre. Y Jesús dice que aquel que perdiere su vida por causa de él, le hallará 100 veces más. Al que dejare casa, madre, padre, mujer, dinero, hijo, propiedades, y se dedicase a buscarlo a él y a hacer su voluntad, él le dará 100 veces más. Porque esto es para los ciudadanos del reino de los cielos. Diga, eso es para mí. Eso es para mí. Y dice que el que busca primero el reino de Dios y su justicia, el que busca el reino de los cielos, las demás cosas le serán añadidas. Entonces yo no entiendo por qué los cristianos de este tiempo contemporáneo o de este tiempo postrer, digámoslo así, siguen persistiendo en buscar las cosas del mundo. Si tan solo colocáramos nuestra mirada en las cosas de arriba, entonces pasará algo maravilloso. Los misterios del cielo serán revelados. Pero tenemos que proponernos, tenemos que venir a estudiar la palabra de Dios, tenemos que venir a orar, interceder. Y siguen los milagros en la iglesia. Le doy gloria a Dios que en esta humilde iglesia Dios sigue haciendo milagros, y bastantes, y hay testimonio de lo que Dios está haciendo. Pero la gente no quiere venir a estos lugares. ¿Por qué? Porque exigimos caminar con rectitud, exigimos caminar con integridad, exigimos santidad, que es lo que Dios pide. Y para caminar en santidad hay que estar irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Quiere que los misterios te sean revelados, tú tienes que buscar de Dios, anhelar, amar, conocer a profundidad su voluntad. Ahora mire lo que dice. Existía un motivo y una razón por la cual Jesús a ellos no les hablaba como le hablaba a los discípulos, revelándole las cosas. Por eso les habló por parábola. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Son duros de corazón. Ese tipo de personas son duros de corazón. Y aunque les esté diciendo, mira, no es por ahí, chico, por ahí conduce al abismo, se va por ahí porque él piensa y cree que es por ahí, y nadie lo saca de su manera de pensar. Pero por eso Jesús le decía los misterios a los que estaban entendidos. Ahora vea la razón por qué Jesús a ellos no les revelaba, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que digo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y cuando habla de un corazón engrosado, son personas que tienen el corazón muy duro. Son personas que no entienden que si no ablanda el corazón, no puede entrar Jesús. Si no le abren el corazón a Jesús, Dios no puede obrar de una manera especial y maravillosa en su vida. Es tan maravilloso estar, miren, metido, sumergido en la presencia de Dios, que vemos cómo Dios obra de una manera especial sin que tú muevas un dedo. Yo vivo en esa dimensión.
Yo vivo, escúcheme, agarrado de la mano del Señor. Y yo veo cómo Dios obra todos los días. Y Él es fiel por causa de que yo soy fiel. Y si tú eres fiel, Él será fiel contigo y revelará también los misterios a tu vida. Pero todo es en la fe. Todo es en la determinación que tú tengas. Ahora mire cómo dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. La tierra está como está, porque el corazón del hombre se ha engrosado. La gente vive en avaricia, vive acumulando tesoros, vive expropiando, robando, en adulterio, fornicación, en borracherías, en brujerías, en herejías, en pleitos, en contiendas, en celos, en iras, por falta de que no tienen a Dios, por falta de que su corazón se ha engrosado, por falta de que su corazón se ablande y la voluntad de Dios o la presencia de Dios les toque, les renueve, les transforme. Por eso vemos hoy naciones contra naciones, pueblos contra pueblos, y los hombres se matan los unos a los otros por egoísmo, por impiedad, por avaricia, que es la raíz de todos los males. Así que todo este tipo de gente es lo que tiene al mundo como el mundo está. Y es así: la falta de Dios, la falta del consejo de Dios, la falta del conocimiento de Dios es lo que hace que las naciones estén como estén. Destruimos la tierra, arrancamos los árboles, ni siquiera plantamos su semilla, y el peor depredador que tiene la tierra es el hombre mismo, porque está carente de la falta de Dios, porque ni siquiera ha entendido qué vino a hacer en la tierra, no sabe que tiene un propósito, no sabe que Dios ya perfiló en su vida una misión. Pero el diablo ha sacado provecho de todo esto. Ahora mire lo que dice: y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se conviertan, y yo los sane. Escúchame, hay un propósito en esto. Si Dios no les cierra el entendimiento, si Dios no les quita la visión, aunque estén en medio de la situación, aunque estén en medio de la dificultad, por causa del corazón, porque Dios va a probar el corazón del hombre, y el hombre tiene que ser procesado por ser desobediente, por estar separado de Dios, por no oír la palabra de Dios y por no recibirla. El hombre pasa por su proceso, pasa por su dificultad, hasta que el corazón sea quebrantado. Y por eso es que Él dice acá, dice: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, pues Él lo tapó, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los pueda sanar. O sea, es necesario que el hombre pase por el desierto y que lleve tantos golpes y tantas veces tropiece para que verdaderamente pueda convertirse. Y yo puedo verlo, hay gente que ha pasado un proceso y hasta que no llega hasta lo último del proceso, cuando ya no puede más, es que llega el momento de ablandar el corazón y decir: no puedo más, Señor, caigo de rodillas, comienza a orar en mí. Y ahí es donde vemos el milagro, donde esas personas terminan convirtiéndose. Aquí hay personas que han pasado su proceso, aquí hay personas que no quisieron oír de Dios, pero por causa de los golpes, por causa de todo lo que ha pasado y ha vivido, su corazón se quebrantó un día y permitió que Jesús entrara a su vida. Entonces entendamos: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, ahora habla de nosotros, los que aceptamos a Jesús, los que no ponemos resistencia para recibir al Hijo de Dios y para creer en Él. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Antes que Jesús, muchos estuvieron esperando a Jesús, anhelaron conocer a Jesús, pero tuvieron que ir al sepulcro. Pero fueron confiados en Jesús, aunque Jesús no había venido.
porque creían que había de venir el Mesías. Venía el Mesías, el que les iba a dar la libertad y la vida eterna, la salvación. Ahora Jesús estaba en medio de ellos y no le creían. Jesús estaba en medio de ellos, hizo milagros, hizo prodigios, hizo señales. Mas sin embargo, en su propia localidad no pudo hacer milagros. Y la palabra nos enseña todo eso hoy. Así que yo quiero que ustedes entiendan que Jesús tiene un mensaje para ti. Mire a ver qué tipo de corazón eres tú. ¿Qué tipo de tierra hay en tu corazón en esta mañana? Ahora mire lo que dice. Oí pues vosotros la parábola del sembrador, porque él dice que para sus discípulos le es revelado. Entonces él nos revela qué quiere y qué significa cada parábola. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ve lo que es parabólico? Al principio esa mención de la semilla que cae junto al camino, vienen las aves y pica y toma la semilla, arrebata la semilla de la tierra, y a la semilla al ser arrebatada, ella no puede germinar, ella no puede nacer. Y por eso es que Jesús ahora revela. Miren que es hablar figuradamente, parabólicamente es hablar figuradamente, abstractamente, dando un sentido completamente literal en escritura. Es completamente diferente, pero el sentido en lo alegórico, en lo profundo, es lo mismo. Miren, y llega y dice esto: este se fue el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, gloria a Dios, aleluya, tremendo mensaje, y se hace santo estando en la congregación, pero cuando sale por la puerta y entra nuevamente en el mundo, veamos a ver qué dice la palabra. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y hay algunos que dicen, no, cuando yo no era evangélico, a mí me iba muy bien. Ahora que soy evangélico, tengo problemas todos los días. ¿Se da cuenta? Por causa de la palabra tropiezan y tienen que desertar, tiran la toalla, como dicen secularmente. Después dice esto: el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Muchos reciben la palabra de Dios, pero andan corriendo de aquí para allá, de aquí para acá, andan haciendo billete, andan metidos en las cosas del mundo y no han establecido una prioridad para la palabra de Dios, que es la de darle el primer lugar. Y entonces pasa lo que pasa, la palabra se hace infructuosa. El engaño de la riqueza, el engaño de este siglo, el afán de este siglo, hace que la palabra se pierda en el entendimiento de esa persona. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, escuchen, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Escuchen, el que oye y entiende, ¿qué pasa? Da fruto. Da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Imagínense eso. Si tan solo escucháramos la palabra de Dios y la guardáramos y la pusiéramos por obra, daríamos frutos, frutos verdaderos, dignos de arrepentimiento. Y entonces llenaríamos el cielo de almas y ganaríamos muchas almas para Dios. Pero hoy no estamos preocupados ni siquiera por nuestra propia alma. Porque hoy venimos a la iglesia a buscar de Dios, a buscar santidad, a entrar en su presencia, pero mañana, sin querer, nos condenamos en lo que aprobamos. Y entonces vamos a probar lo que probábamos en aquel entonces, cuando no conocíamos a Jesús. Volvemos otra vez a lo mismo. El perro vuelve a su vómito y el cerdo a su lodazal. Volvemos otra vez y dañamos todo. Lo que hacemos con la mano lo desbaratamos con los pies.
Se trata de santidad. Se trata de tener las vestiduras limpias, resplandecientes, sin arrugas y sin manchas. Hay que dejar de adulterar y de fornicar. Hay que dejar de hablar maldiciencia. Hay que hablar perfectamente. Hay que hablar correctamente. Somos un canal de bendición. Ahora escuche lo que dice acá. 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Escuchen. Si usted se duerme, si usted pierde el entendimiento, si usted deja de estar conectado con Dios, va a venir el enemigo y va a poner pensamientos contrarios. Va a venir su amigo o su amiga y lo va a influenciar a ir a echarse las copas, a ir a hacer cualquier cosa allá en el mundo, cosa que no le agrada a Dios. Si viene un amigo mentiroso, terminarás diciendo mentiras porque ese amigo mentiroso te ha influenciado. Y Jesús está hablando de una manera para que entendamos. La cizaña, va a venir el enemigo y la va a poner allí y no va a poder crecer. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? ¿Por qué tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Escuchen, en la iglesia hay cizaña y hay trigo, porque el enemigo ha sembrado la cizaña. Y Jesús dice que debemos dejar crecer lo uno con lo otro. El juicio lo va a hacer Dios, porque Él va a enviar a sus ángeles a cegar. Y los que están entendidos, los que están resplandecientes, los que están en santidad, a quienes se les reveló el misterio de los cielos, a los que están aprobados por causa de la fidelidad y de la obediencia, a estos los ángeles nos van a recoger y nos llevarán a su granero. Pero a los de mal corazón, a los que engañan, a los que mienten, a los que hacen enredo, chisme, a los que tienen los ojos puestos en las cosas del mundo, a esos también van a venir los ángeles y los van a cortar y los van a amarrar en manojo y los van a lanzar ¿a dónde? Al horno, al infierno. Jesús habla claro y esto se lo estaba diciendo a sus discípulos, porque ya no estaba con la multitud, se lo estaba diciendo a ellos. Porque si él hubiera dicho esto a la multitud, imagínense, lo hubieran apedreado. Pero Jesús quiere darnos a entender esto maravilloso. Y después dice esto en el 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido sobre sus ramas. Es tremendo. Oiga, está haciendo una alegoría, está haciendo una comparación y está hablando una gran verdad. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Así, algo de chiquito, la semilla más pequeña de todas las hortalizas. Si se te cae en el camino, le aseguro que no la vas a conseguir por ser tan pequeña y lo vas a perder. Pero encontrar la semilla de mostaza, tenerla y plantarla en una buena tierra, será algo grande para tu vida. Hacerse de esta semilla
y plantarla, dice que vas a ser grande. Dice que las aves del cielo vendrán y posarán sobre ti. Encontrar esta semilla, escúchame, encontrar este tesoro te elevará de nivel inmediatamente. Veamos cómo lo dice. Porque es grande, estamos hablando de algo grande. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, una partícula así pequeña, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Comienza a crecer. ¿Ve? Oigan, Jesús le decía: cuidaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos mentían, porque ellos eran hipócritas, porque ellos eran anticristo, porque ellos no estaban de acuerdo que Jesús fuera el Mesías. Cuidado con ellos, porque ellos mienten todo el tiempo y manipulan, para que no fueran influenciados y tocados, porque ellos son como la levadura. Y si nosotros no tenemos cuidado del mundo, y el mundo planta, escúchenme, su levadura en nosotros, vamos a hacer, ¿quién me lo puede decir? Vamos a hacer cizaña, vamos a hacer ¿qué? Fariseo. Vamos a vivir infladamente como ellos, porque eso es lo que hace ¿cómo se llama? La levadura. Cuando cae la levadura, todo lo fermenta, todo lo daña, todo ¿cómo se dice? Lo transforma, lo infla. Ahora mire lo que dice el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por las parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Solo le hablaba en parábolas para que ellos no entendieran, pero las parábolas eran reveladas a nosotros los santos, a nosotros sus discípulos, para que entendiéramos y aplicáramos e hiciéramos como Él decía, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Desde la fundación del mundo, cosas que están guardadas aquí, y hoy comenzamos a revelar algunas de ellas. Tiene que ver con el reino maravilloso que tiene cada hombre y cada mujer en sí mismo. Mire, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, digan nosotros. Y las cizañas son los hijos de lo malo. Jesús le explicaba la parábola a ellos. Así que mira, hay una diferencia, hay una separación entre nosotros y las cosas del mundo. Aquí quería llegar. Tiene que entender que si usted es hijo de Dios, debe comprender y aceptar en tu corazón que nada tiene que ver con las cosas del mundo. Y yo se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar con la palabra del hermano Pablo, para que hoy les quede clarito. Porque siempre digo que hay una guerra en nosotros, y es hasta el final, hasta cuando venga Cristo por su iglesia, o hasta cuando se nos cierren los ojos por última vez. Porque es necesario entender lo siguiente. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Ven? Las influencias, el enemigo es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Todos los impíos, todos los hombres que tienen el corazón engrosado, todos los hombres que hacen pecado, serán aniquilados. Pero no por nosotros, sino por aquel que es nombre sobre todo nombre, y es Jesús. Mire lo que dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, a todos los que hacen maldad, a todos los que no quieren recibir el consejo de Dios, a todos los que hablan blasfemias contra el Espíritu Santo, y todos los que blasfeman contra Jesús de Nazaret. Así que, mis hermanos, hay gente que dicen que hay que borrar a los cristianos del planeta porque
El problema de todas las cosas en este mundo somos nosotros. ¿Qué les parece? Y Jesús quiere y nos da a entender que es a través del amor, es a través de la compasión y de la misericordia que debemos servirnos los unos a los otros. Pero hay gente tan atrevida y gente tan reprobada que dice estas cosas. De hecho, por eso viene la persecución de la iglesia. Porque nosotros somos el problema del mundo. Los hombres que levantan manos altas al cielo, interceden entre el cielo y la tierra, somos el problema, según ellos, del mundo, del planeta. Pero el hombre dice, Dios es malo. Pero no es que Dios sea malo, sino que el hombre está separado de Dios. Ahí está el problema. Y dice otras cosas más. El fanático, escúchame, el fanático y el religioso le echan la culpa al diablo todo el tiempo. Esto es tremendo. El hombre dice Dios es malo, pero es la ausencia, la falta de la presencia de Dios en su corazón. Y los fanáticos y los religiosos le echan la culpa al diablo de todos los problemas. Pero el hombre justo, escúchenme esto, el hombre justo, el que reconoce en su corazón, con humildad, sabe que de quien tiene que tener cuidado es de sí mismo. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? El enemigo número uno que usted tiene en su vida personal es usted mismo. No es su amigo que te invitó a beber alcohol o te invitó a beber lo que tenga que ir a beber a la calle. Aquel que te dijo vamos a hacer tal cosa y forniquemos. Aquel que dice no, vamos a ser bandidos esta noche. No es él. El propio enemigo eres tú mismo. ¿Por qué? Porque tienes un conflicto interno. Porque tienes que aprender a morir para las cosas del mundo. Tienes que morir en la carne para que puedas ser llevado por el Espíritu y puedas vivir para el Espíritu y puedas vivir para Cristo en la fe en sus obras, en la fe en la vida de Jesús, en la fe de la entrega, de la compasión, la misericordia y el amor. La gente está muy equivocada. La gente está viviendo un evangelio completamente fuera de la palabra de Dios. Usted es el mismo problema. Si a usted le pasa algo es porque usted mismo determinó que fuese así. No culpe a más nadie. El hombre espiritual, la mujer espiritual acepta su error, lo reconoce y vive, escúchame, humildemente. No culpe más a su marido de su problema. No culpe más a su mujer. No culpe más a sus hijos. Comience a revisarse usted dónde está el problema. Si está viviendo por el Espíritu, si está viviendo por la voluntad de Dios, o está viviendo en las concupiscencias de tu corazón y todo lo que te ata al mundo. De ahí viene tu desenfrene. De ahí viene la bipolaridad del hombre. ¿Ves? Esto es tremendo lo que estoy diciendo. De ahí viene la dualidad del hombre. Hasta que no se acabe la dualidad en la vida del hombre, el hombre no podrá ser perfecto. O caminas por la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, placer, emoción, pasión, lujuria, sentimientos. O vives en la unidad del Espíritu, templado, determinado, en amor, en justicia, en condición verdadera. Usted decide. Pero si queremos ser verdaderos cristianos y salvarnos e irnos con Cristo y pasar a una vida venidera, que Jesús dice, guarda esta vida para la vida venidera, entonces comencemos a ser íntegros. Comencemos a ser anegados a la obra de Dios, a darle el primer lugar a Jesús. Ahora miren, versículo 41 ¿de cuál capítulo? 42. Y lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ve? Va para el infierno. Entonces los justos resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos a hablar de ese tesoro escondido que está en usted. Escuche, esto es lo que usted tiene que hallar. Si usted no halla esto, usted tiene problemas. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Escuche. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Mire, lo consigue y ¿qué hace? Y lo esconde. Y gozoso, pero por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. O sea, lo entrega todo. Dios está diciendo que tienes que desprender tu corazón de todo lo que posees. Cuando descubres esto en ti y te desprende de todas las cosas de tu corazón, tu vida espiritual será edificada a un nivel, a una dimensión que jamás pudiste imaginar o algún hombre imagina. Comienzas a ser un hombre espiritual. Se ha unificado al Padre. Se ha unificado al Espíritu del Todopoderoso. Entraste en la dimensión del Espíritu. Oye, esto que le estoy dando es revelación, escuchen. Oiga esto. Después hace otra comparación. Primero con un gran tesoro escondido y luego hace otra comparación. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Los hombres que buscan perlas, buscan diamantes, buscan esmeraldas, son buscadores en espíritu y en verdad. Esa es su tarea. Es buscar la mejor piedra. Es antes que comer, antes que dormir, antes que estar con su mujer, con sus hijos, su condición, escúcheme, su intención es conseguir la mejor pieza. Así tenemos que hacer nosotros los hombres. Si queremos el reino de los cielos, tenemos que ir con toda la intención y el deseo del Espíritu de encontrar este tesoro escondido, de encontrar esta perla escondida. Y mire lo que dice. Oiga, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una preciosa, o sea, la mejor, la que no todo el mundo encuentra, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y cuando dice vender todo lo que tiene, es como se dice, deshacerse de todo lo que posees. Cuando tú entiendas este mensaje cristiano o cristiana, Muy bien. Dios está diciendo que de su mano recibirá lo que Él tiene para ti. Para mí, diga todo, para mí, para cada uno de nosotros. Si no hacemos así como dice la palabra, usted va a estar dando patadas de ahogado, como dice. Como el que se está ahogando, chapaletea para poder salir, pero lo va para abajo, no sale a la orilla. ¿Me está entendiendo? Está perdiendo su tiempo si usted no está buscando a Dios en espíritu y en verdad. Está perdiendo su tiempo si no inclina tus rodillas y no se hinca como yunco, si no buscas a Dios verdaderamente. Estás perdiendo el tiempo. Estás viniendo a llenar una silla en el lugar. Pero mi intención verdadera y la intención de Jesús primeramente es que tú seas un ser espiritual que recupere la naturaleza divina. Que empiece Dios a usarte de una manera especial como canal de bendición. Que donde tú pongas las manos los enfermos sanen. Que donde tú vayas abras el camino para otros. Que donde tú des una palabra sea una palabra de esperanza, una palabra que va a transformar, cambiar la vida de cualquier persona que te escuche hablar. Que vas a reprender el enemigo y también la enfermedad. Dios quiere darte esto. Él quiere entregarte completamente los misterios que están guardados para las personas que no entienden, que no ven, que no oyen. Pero esto es dado a la iglesia, esto es dado a su pueblo escogido.
Y muchos no lo han entendido. Y dice otra vez Jesús, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así que procure crecer, avanzar, edificarse, para cuando vengan a tirar la red, no estés esquelético, no estés flaco, no estés desnutrido, como los que no recibieron alimento, y entonces lo desechen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Los justos siempre estarán robustos. Los justos siempre estarán bien plantados. Escúcheme. La Biblia habla de que Jesús, el Dios, el Jehová, Yahweh, Jehová Jireh, el Dios eterno, el Padre eterno, se complace en bendecir a los justos, en darle a sus hijos justos todo lo que ellos necesitan. Y si nosotros entendemos esto, ¿cómo es que no aprendemos a ser justos? Si yo también quiero de la porción que viene del cielo, ¿cómo es que yo no practico justicia? Si por causa de la justicia hay bendición para mi vida, bendición para mi familia, bendición para la iglesia, bendición para el pueblo de Dios. Entonces, los ministros y los miembros de la iglesia debemos aprender a ser justos. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Darle al que tiene necesidad. Darle de beber al sediento, vestir al desnudo, darle de comer al hambriento, servir a la viuda, servir al anciano, servir al huérfano. Porque esto fue lo que mandó Dios. Dios no nos mandó a hacer dinero, sino que viviéramos todos juntos en paz y armonía, amándonos los unos a los otros. Y miren lo que dice. Oigan esto. Así que en el fin del tiempo los ángeles vendrán y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Aquí vuelve y dice, y habla del infierno otra vez. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que los que hacen impiedad, paren ya de hacer tanta impiedad, porque van a ser castigados. Jesús está viniendo. Hay más de 44 señales que indican que Jesús está viniendo. Y ya se han dado estas señales. Y la gente no cree. La gente piensa que es mentira que Jesús viene a buscar la iglesia. Y hay algunas doctrinas que dicen que eso es mentira. Y hay algunos famosos que dicen que eso es mentira. Pero yo les voy a decir que Jesús viene a buscar su iglesia. Que Jesús realmente vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y descenderá hasta las nubes. Y los muertos en Él resucitarán primero y luego los que estamos en Él. Y eso es lo que estamos enseñando hoy. Que si no tenemos santidad, que si no estamos preparados, nos vamos a quedar, mis hermanos. Y esto hay que recordárselo a la iglesia. No le estoy diciendo nada nuevo que ustedes no conozcan, porque aquí todos son viejos en el evangelio. Pero a veces hace falta que nos lo recuerden, porque a veces nos salimos del carril. Y miren lo que dice la palabra. Oiga esto, presten atención. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Sí, uno solo entendió. ¿Habéis entendido estas cosas? Dos. ¿Habéis entendido estas cosas? Amén. Ahora sí dicen amén. Mire esto. Ellos respondieron sí, como aquí dijeron ahora. Sí, Señor. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ay, mis hermanos, qué palabra tan bonita. Yo de las cosas viejas saco nuevas y de las viejas hago nuevas también cuando sirvo la palabra. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos.
De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Lo cuestionaban. ¿No es este el hijo del carpintero? Jesús es el hijo del carpintero. ¿No es el hijo de José? Yo lo conozco. Y miren lo que dice. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Yo conozco esa familia. ¿Quién es este Jesús? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estaban hablando de Jesús en primera persona. Y se escandalizaban de él. En su pueblo, en su lugar donde nació. Mire lo que dice. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En su casa y en su tierra, en su lugar, no le van a dar honra. No lo van a reconocer. Así que a Jesús lo hicieron primero. Si a ustedes no lo reconocen en la casa como hijo de la luz, no se preocupe por eso. Váyase a predicar en otra casa para que usted vea. Si los de su casa no quieren oírlo y no quieren oír la palabra de Dios y que tú eres luz, entonces si ellos permanecen en tinieblas es problema de ellos, pero tú no dejes de predicarle. Vete a predicarle al vecino, porque tu vecino sí te va a reconocer y va a recibir con agrado la palabra de Dios que sale de tu boca. Vamos a predicar el evangelio de Jesucristo. Mire lo que hizo. Y nos hizo allí muchos milagros. Así que en tu casa no vas a hacer milagros, porque siempre tu hermano está listo para sacar el ojo de tu ojo, sacar la paja de tu ojo. Y siempre te van a señalar los de tu casa por tus debilidades o por tus errores. Este viene a predicarme a mí después de que se emborrachaba y se echaba con uno o se echaba con la otra y hacía esto y hacía lo otro. Jamás. Pero si tú vas donde el vecino te va a abrir las puertas con amor, te va a recibir y de pronto te quedas en la casa del vecino también, porque te tratan mejor. Así que predique el evangelio de Jesucristo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En nuestra misma casa hay incredulidad entre los unos y los otros, porque nos levantamos en discordia, peleando todo el tiempo, en diferencia. Por eso no hay credibilidad entre los unos y los otros en una casa. Pero en la casa viene la credibilidad cuando ya el hombre comienza un camino y tiene algo que se llama un testimonio formado. Cuando la gente comienza a ver de tu casa que tú eres un hombre que Dios está usando, entonces es donde comienzan a creer, pero no antes ni después de esto. Ahora quiero explicarle, Jesús les explicaba a ellos claramente todo esto. Y les hablaba, y hoy hablamos de la venida del reino, y hablamos de los ángeles que están viniendo. Y así es, y así va a ser. Pero yo quiero explicarles una cosita hoy, para que entendamos de dónde sale todo el problema que tiene la humanidad. ¿Dónde vamos ahora? Romanos. Aquí. Romanos 7, versículo 14. ¿Lo tienen ya? Dice la palabra de Dios esto. Y presten atención porque aquí se les va a aclarar la cabeza. El entendimiento se les va a abrir. Aquí habla Pablo, ¿ok? Y él trataba de explicarles que el pecado también moraba en él. Así como también mora Dios en ti, también mora el pecado en tus miembros. Y aquí es donde está la guerra que te estoy hablando, que siempre se va a manifestar. Cuando dejas de hacer la voluntad de Dios, comienza a hacer la voluntad de los miembros. Comienzas a hacer el deseo de la carne. Y esto es lo que no le gusta mucho, pero hay que enseñarlo. Dice Pablo en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y así hay muchos. E incluso yo podría ponerme allí también. Así habemos muchos. En cierto momento de nuestra vida, cuando algo nos conviene, dejamos de ser espiritual y nos hacemos carnales, ¿sí o no? A ver. No hay un justo ni aún uno, dice el Señor, dice su palabra.
Por favor, yo quiero que seamos sensatos en esto. Porque lo que hago, dice él, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí el hombre está aclarando. Cuando entra el conocimiento de Dios en nuestra vida, la misma palabra de Dios, el conocimiento de Dios nos va a juzgar. Y esto es para que tú no hagas lo que te da la gana. Porque una vez conociendo la ley, la voluntad de Dios, usted sabe que no puede ir a hacer lo contrario. Pero haciendo lo contrario, hacemos pecado. Y de eso se trata, no hacer más pecado. Muchos toman la gracia para hacer cuanto le da la gana. Y para decir que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero yo les quiero decir algo, la ley es espiritual. Nosotros vivimos por la ley del Espíritu. Así que nosotros ya no podemos hacer lo que nos da la gana, sino que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios. Ahora, él tenía un problema interno, tenía una guerra. Pablo tenía una guerra como muchos de ustedes tienen una guerra. Si voy para la iglesia o me voy para la discoteca. Si voy para la iglesia o me voy a hablar tonterías y chisme con mis amigas o mis amigos. Y enredos, maldiciencias que nada edifica. Oiga, esto es duro. Él tenía ese complejo. Estamos hablando de Pablo, no estoy hablando de ninguno de aquí en la iglesia. Pablo tenía este problema. Y él reconoce que ese era su problema. Pero Pablo entendía que él había muerto con Cristo y había resucitado con él. Pero él tenía una lucha en él. Por ahí uno dijo tenemos. Pues estamos entendiéndolo ahora. Ahora mire lo que dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él entendía que estaba en un cuerpo de carne que le gustaba, que deseaba, que sentía, que padecía. ¿Sí se da cuenta? ¿Le gustaba la rumba? Dice la hermana por allá. Muy bien eso. Y ese es un problema. Imagínese cuando alguien es joven, más problema todavía. Porque una cosa es la que el Espíritu dice para hacer, pero otra es la que la carne quiere ir a hacer. Y entonces esto es algo que le pasa a toda la iglesia. El asunto es estar parados firme en la voluntad de Dios y creerle a Dios para no caerse. Porque cuando vengan los ángeles del Señor de los 4 ángulos de la tierra a cegar, entonces cegarán el trigo y también la cizaña. Y el trigo son aquellos que hicieron la voluntad del Espíritu y caminaron según la voluntad de Dios. Pero la cizaña será todo aquello que está contaminado por el mundo. Y esto es duro, incluso para los jóvenes. Yo recomiendo a los jóvenes tener amigos cristianos que se envuelvan en un mismo círculo para que puedan dar la batalla en la fe. Pero si tenemos amigos seculares, tenemos problemas. Porque los amigos seculares, los amigos del mundo te van a influenciar y te van a hacer caer. Y también pasa con nosotros, los viejos, los grandes también. A veces dejamos de ir a la reunión donde un hermano o donde una hermana para irnos con la gente del mundo, donde no influenciamos nada, sino salimos todos influenciados y todos corchados del mismo mugre que tienen, de las cosas del mundo. Y esto no es para ofender. Pablo decía que tenía una guerra y estaba en una situación. ¿Hago esto o hago aquello? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver qué dice la palabra. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ojo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aquí está hablando del Espíritu. Según el hombre interior, según el Espíritu, se deleita en Dios. Y mire lo que dice. Pero veo otra ley
en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Sí se da cuenta? La carne se revela contra la ley del espíritu. ¿Ves? ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que morir. Si usted quiere el tesoro del que Jesús habla, usted tiene que morir en la carne. Ahora van a decir, bueno, entonces ¿quién va a morir? Difícil salvarse. Como decían los discípulos a Jesús, no, sí se puede. Porque el gozo que usted va a conseguir allí es mejor que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer cuando tú consigas este tesoro. Es la plenitud, es la condición perfecta, es el gozo rebosado que Dios va a poner allí en tu espíritu, que ninguna cosa puede comprar ni vender, porque esto no se compra ni se vende, esto lo da Dios, aquel que se aprueba, aquel que entra en su presencia, aquel que encuentra su tesoro adentro. Así que si usted quiere ese tesoro, dígale al mundo bye bye y comienza a buscar las cosas del espíritu. Pablo tenía este problema, este apóstol tenía este problema, y él nos está hablando en esta mañana, porque según el hombre interior me delecto en la ley de Dios, porque la ley es espiritual. Leímos arriba, porque sabemos que la ley es espiritual, y el hombre que es espiritual no transgrede la ley y tampoco hace pecado, sino que guarda la ley, porque la ley es espiritual. Y esto, la ley vino por causa de que los hombres moraban en la tierra y vivían en las concupiscencias de su corazón, en los deleites, en los deseos de su carne. Para que ellos aprendieran a ser espirituales vino la ley. Y muchos no lo han entendido, pero mi deber es aclararlo hoy. Y después dice esto: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ve? ¿Dónde está el pecado? En tus miembros. ¿Dónde? Dígame un miembro. La lengua. La más pequeñita, el miembro más pequeñito de todo, pero inflama la rueda de la creación. Metemos en problemas a quien sea y nos metemos en problemas también. Oiga esto, lo que está hablando Pablo en esta mañana. Y esto es para edificar, para crecer. Porque no estamos hablando la palabra correcta. Si hablamos la palabra que es la palabra que nos va a bendecir y va a bendecir a otros. Pero si andamos con maldicencia, andamos con dichos vanos, mundanos, eso nos hace tropezar en el camino. Ahora mire lo que dice el hermano acá: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está hablando del cuerpo. ¿Por qué? Porque su carne y su deseo, sus miembros, lo llevan a aquello, a revivir el viejo hombre. Él mira a una mujer bonita y de repente se imagina otra cosa, ya pecó en su corazón. Escuchó lo que no tiene que escuchar y siente lo que no debe sentir. Entonces, ¿a quién está obedeciendo? A su cuerpo. Y él tenía ese conflicto. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que dicen ser santos, pero no reconocen que viven en el cuerpo de carne. Entonces son hipócritas, exactamente. Pero para que nosotros podamos superar todas estas cosas y estar parados donde tenemos que estar, debemos entrar en la santidad. Debemos pararnos firmemente en la palabra de Dios y en la presencia de Dios para poder soportar todos los dardos de fuego que el maligno te va a disparar. Todos los pensamientos que el diablo va a poner en X determinado momento, que estás muy tranquilo y te hace pensar cualquier cosa. Si tú no estás en la presencia, vas a ser presa fácil del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por eso es que el camino de la santidad es para los valientes, como dice la palabra. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y mire lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Está oyendo? Él dice esto para que nosotros entendamos. Miren lo que dice: mas con la mente. Y el hermano con la mente: voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero el cuerpo no está en el lugar. Si usted va a venir con la mente a servir a Dios, también traiga el cuerpo, no lo deje en su casa. Y muchos dicen: no, yo estoy con Dios y estoy con Dios, pero el cuerpo está en el lugar donde no tiene que estar. Y muchos
vienen a la iglesia y el cuerpo está presente, pero entonces la mente está en otro lugar. Y somos una unidad, déjame decirte. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Escucha, y fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidad eterna y perfecta. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Así que el Espíritu, el alma y el cuerpo tienen que estar juntos donde tú estás. Si tú viniste a recibir la palabra de Dios, usted tiene que estar aquí en las 3 dimensiones. Y si usted se va a santificar, tiene que santificarse en las 3 dimensiones. No como los hipócritas, que ven que vas para el lugar de reunión y te congregas, pero tus pensamientos están llenos de perturbación y de maldad y de rapacidad. ¿Se da cuenta? Por eso es que dentro de la iglesia hay cizaña, pero también hay santos, hay trigo. Ahora mire lo que dice. Oiga, le leí eso. Doy gracias, dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no está ahí, pero quiero se lo añado ahora. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escúcheme, eso es Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí comienza el problema de los cristianos. Si usted quiere ser verdaderamente perfecto y no andar en condenación, tiene que andar en el Espíritu. Tiene que dejar de andar en el modo carne, haciendo pecado y mirando la vida desde el punto sentimental, pasional y emocional. Cosa que no es fácil. Tiene que aprender a ver la vida, el mundo y las cosas a través de la palabra, a través del mandamiento, a través del consejo de Dios. Entonces esto te va a elevar de un nivel sobre otro nivel hasta entrar en la dimensión, en el campo de lo eterno de Dios. Oiga, a la unidad del Espíritu. Cuando yo hablo estas cosas, la gente como que y lo critican, pero es así como está escrito. Y Pablo lo dice. Pablo es el primero en enseñarlo. Pablo es el que nos aclara lo que está mal. Ahora vámonos al otro versículo. Gálatas. Ahí lo tengo. Porque si las Gálatas capítulo 2, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Escuchen, dejé de hacer aquel pecado, dejé de fornicar, dejé de adulterar, dejé el chisme, dejé el enredo, dejé la vida mundana. Porque si las cosas que destruí, esas cosas de las que estoy hablando, las mismas vuelvo a hacer, transgresor me hago. Eso es para los que andan pensando que el que es salvo siempre es salvo, que el que vive por gracia se puede antojar de hacer lo que le da la gana, y no es así, mi hermano. La Biblia habla claritamente, porque si las cosas que destruí cuando morí con Cristo, las mismas vuelvo a edificar, me vuelvo a ser transgresor y pecador. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces muchos están creyendo otra cosa, pero mi deber es revelarle lo que dice la palabra de Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Yo muero y la ley muere en mí cuando yo vivo para Dios. Escuchen, la ley está muerta cuando yo vivo para Dios, cuando yo soy espiritual. Porque esto tenía que aclararlo. Hay muchos que no lo han entendido. Y mire lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Está viendo? Mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque estoy muerto a la carne. Yo no siento nada. Yo estoy muerto al mundo. Estoy muerto a los deseos. Estoy muerto a las pasiones, a los sentimientos. Y vivo para Cristo. Caminando en su voluntad, caminando en su justicia, caminando en lo que Él dejó y reclamó de nosotros. A compasión, misericordia y amor os he llamado. No dijo otra cosa Jesús. Así que si yo morí con Cristo,
cuando me bauticé, ¿cómo es que estoy edificando otra vez las mismas cosas? Pues entonces soy un pecador. Y Dios no es sinvergüenza. Dios sabe lo que tú haces. Ahora, presta atención y estamos terminando. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que moriste en la carne. Escúcheme, aquí hay una palabra clave que tiene que aprender el cristiano. Moriste en la carne. Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Se da cuenta? Él como persona, la identidad de él ya no está en él, sino que más vive Cristo en mí. El Espíritu de Dios está en él. Y vive por causa del Espíritu, haciendo la voluntad del Espíritu. Aquí esto aclara la confusión que tiene la iglesia de estos tiempos. Porque hay que vivir espiritualmente. Y miren lo que dice después. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escúchame. Lo que él vive en la carne, ya no vive nada para deleitarse en él, sino lo vive en la fe del Hijo de Dios, soportándolo todo como hizo Jesús, poniendo una mejilla y poniendo la otra también, sirviendo, amando y entregándose por todas las almas. Ahora como que muchos se van a retirar de la iglesia con este mensaje, porque ahora entendieron realmente qué es lo que Jesús vino y qué es lo que Jesús te está ofreciendo. Hay muchos que vinieron a hacer mercadería de la iglesia, de la palabra de Jesús. Venden la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Lo más triste, que el pueblo como está, ignorante, se deja vender la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús es para edificar el espíritu. La palabra de Jesús es para renovar cada alma, para que las almas mueran a los deseos, a los deleites, a los placeres y a todo aquello que puede levantarse como fortaleza o argumento en nuestros miembros. Así que debes morir en la cruz del Calvario con Cristo Jesús y no volver a hacer ni edificar nada para transgredir la voluntad de Dios. Ahora mire, terminamos. Dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. ¿Qué dice? A sí mismo por mí. Es lo mismo que yo tengo que hacer. Entregarme por usted, entregarme por las almas, entregarme por la obra del Señor. Si muchos vinieron a sacar billetes de la obra de Dios, esos van a ser cortados junto con los impíos. Los mercaderes del templo han convertido el altar de oración, el altar de reunión de los santos, en cueva de ladrones. Si usted está recibiendo una doctrina equivocada, separada de la palabra del hombre del Hijo de Dios, usted está en un problema tremendo. Usted tiene que ir apegado al concepto, al contexto y extraer el mensaje. Para eso Jesús dice: escudriñad las Escrituras. Y yo simplemente, como humilde servidor, mi deber es hacerte caer en atención, de una manera correcta, hacerte ver la intención verdadera del Evangelio para que vivas conforme a la voluntad de Dios. Así que el que es salvo siempre es salvo, eso es mentira. El que está en Dios, el que está en Jesucristo, vive según el Espíritu. Pero los carnales no agradan a Dios y no, escúchame, y no hay salvación para ellos porque son condenados. Lo dice Romanos 8, lo dije de otra manera, parafraseé. No hay condenación para los que están en Cristo, pero para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Padre, te damos honra, gloria y gracia. Despedimos a todas las personas que están en la internet. Les decimos: Cristo está viniendo. Shalom, Maranata. Prepara tus vestiduras.